Bueno, muchachos, con respecto al trabajo de la semana, eh, tenemos por acá lo que son las potencias. En las potencias es un tema que se analiza o se vio desde séptimo e incluso en la escuela, pero en séptimo se ve cuando se ven los números naturales y los números enteros, nada más que en esta ocasión se van a analizar con respecto a los racionales. Entonces, ¿qué sucede por acá? Bueno, en primera instancia vamos a analizar cuál va a ser el resultado con respecto al exponente, porque una potencia siempre va a tener una base y un exponente. Entonces el exponente es el numerito de arriba y ese numerito va a ser un número entero, pero puede ser par o puede ser impar. La base puede ser negativa, puede ser positiva. Entonces ahí es donde nosotros debemos de analizar si el resultado me va a dar un resultado positivo o si el resultado me va a dar un resultado negativo. Entonces vamos a ver cuándo sucede eso. Por acá tenemos números racionales. Las bases son racionales, son números fraccionarios. Los exponentes son par. Entonces cuando el exponente es par, independientemente si la base es positiva o es negativa, el resultado siempre me va a dar positivo. Entonces cuando el exponente es par, automáticamente el resultado va a ser positivo, independientemente, como les digo, si la base es positiva o si la base es negativa. Ahora, cuando el exponente es impar, ahí sí varía un poquito. Si es impar, pero la base es positiva, automáticamente el resultado va a ser positivo. Pero si es impar y la base es negativa, automáticamente el resultado va a ser negativo. Es el único caso cuando el resultado va a ser negativo, cuando la base es negativa. Eso por un lado. Y precisamente si nosotros analizamos lo que ustedes tienen que hacer en la primera parte de los ejercicios que tienen ustedes acá, lo que tienen que colocar es precisamente si es positivo o si es negativo el resultado. No en sí el resultado, sino nada más decir resultado positivo o resultado negativo, nada más positivo y negativo. Eso es lo que tienen que hacer en estos 4 ejercicios que están acá. Nada más descifrar si es positivo o es negativo. Luego viene una parte de propiedades de las potencias, leyes de las potencias. Viene un caso y viene un ejemplo, el caso particular. Entonces el caso general es la materia y el caso particular es el ejemplo. Por acá tenemos a la menos n. Cuando tenemos un exponente negativo, ya sea que la base sea entera o que la base sea racional, lo que se hace es que se invierte la expresión. Eso es lo que se va a suceder. Entonces cuando tenemos un exponente negativo, ya sea con base entera o con base irracional, se va a invertir la fracción. Por eso aquí cuando tengo 3 a la menos 2, sabemos que debajo del 3 hay un 1 imaginario y que a la hora de invertir ese número me va a quedar el 1 arriba, ya no abajo sino arriba, y el 3 va a quedar abajo. Lo mismo va a suceder cuando tenga fracciones, digamos menos 5 séptimos. Entonces el 5 va a bajar y el 7 va a subir. ¿Por qué? Porque se van a ver invertidos y automáticamente el exponente cambia de signo. Eh, entonces, vamos a hacer un caso práctico. Por acá, si yo tengo, digamos, 5 a la menos 3 y yo quiero invertir esta expresión, como les comentaba, sabemos que debajo de todo número entero siempre va a haber un 1 imaginario que normalmente no se coloca, pero ahí está. Y si yo quiero cambiar el signo del exponente, pasarlo a positivo, lo que se hace es que se invierte la expresión. El 5 baja y el 1 sube, quedando de la siguiente forma. 1 arriba, signo de fracción, y el 5 abajo. Pero ahora el exponente igual va a estar con el 5, pero ya no negativo, sino ahora positivo. Y ya ahí ya apliqué lo que es la ley de la potencia. Eso cuando tengo un número entero, que solamente viene un numerito, pero cuando viene una fracción, tal es el caso de 2 tercios a la menos 4. En ese caso, que tengo una fracción, se hace exactamente lo mismo, se va a invertir. El 2 baja, el 3 sube
quedándome la siguiente forma: 3 arriba, 2 abajo, los paréntesis que se mantienen, y el exponente que era el 4 estaba fuera del paréntesis, sigue estando fuera del paréntesis, nada más que ya no va a estar negativo, sino que ahora va a estar positivo. Luego tenemos este otro caso, que es cuando tenemos los paréntesis de una fracción y afuera de los paréntesis tenemos un exponente. Ese exponente lo que va a hacer es distribuirse con los dos números, tanto con el de arriba como con el de abajo. Vean acá que tenemos menos 2 tercios a la 4, entonces ese 4 va a elevar tanto el menos 2 como va a elevar el 3, tal como está en este caso. Entonces se hacen por aparte, se resuelven las potencias por aparte, y de esa forma se estaría aplicando esa ley de potencias. Otra de las leyes de potencias que tenemos es que cuando tenemos una base, independientemente del número, y el exponente es un 0, el resultado siempre va a ser 1. Menos 8 tercios a la 0 es 1, menos 512 entre 2 elevado a la 0 es 1. Entonces siempre que el exponente sea 0, el resultado va a ser 1. Y cuando tenemos exponente 1, como sucede por acá, el resultado va a ser siempre la misma base. Eso no va a cambiar. Si la base es menos 15 octavos, el resultado sigue siendo menos 15 octavos. Eso porque el exponente es un 1. Luego tenemos por acá dos leyes, uno donde es una multiplicación de igual bases y otro donde tenemos una división de igual bases, son muy parecidas, nada más que los exponentes en la multiplicación se suman y en la división se restan. Por ejemplo acá, 5 octavos a la 2 por 5 octavos a la 7, entonces las bases son las mismas, yo conservo la base que es el 5 octavos y lo que voy a hacer es sumar 2 más 7, que hay un pequeño detalle que puse un 5, 2 más 7 y el resultado sería 9. Y en la división igual, las bases son las mismas, conservo la base, nada más que ya no voy a sumar, sino que en la división se van a restar 6 menos 4 y me genera un resultado que es 2. Vamos a ver un caso práctico. Si tenemos por acá, digamos, 3 octavos elevado a la 6 por 3 octavos elevado a la 11, lo primero que analizo son las bases. Bueno, primero que todo la operación es una multiplicación. Luego analizo las bases y veo que son las mismas. Entonces, como es una multiplicación y tienen las mismas bases, lo que se hace es conservar la base, que la base era 3 octavos, entonces sigo manteniendo esa base, 3 octavos. Y voy a sumar los exponentes, es decir, 6 más 11. Y resuelvo esa operación, 6 más 11. $17. Y ya resolví, ya apliqué la ley de potencias. Eso cuando tengo una multiplicación. Entonces, ¿qué sucede si tengo una división? Por ejemplo, aquí tengo 11 medios elevado a la 8 dividido también a la 11 medios elevado a la 5. Entonces, verifico la operación, ya no es una multiplicación, es una división. Verifico las bases, son las mismas. Entonces, como son las mismas, yo conservo la base, que la base era 11 medios. Y ya no voy a sumar como en el caso anterior, sino que ahora voy a restar 8 menos 5. Entonces resuelvo esa operación conservando siempre la base. Y 8 menos 5 me da 3. Y ya ahí tendría lo que es la aplicación de la fórmula de la ley de potencias. Y la última ley de potencias que tenemos por acá es potencia de una potencia. Cuando tenemos dos exponentes. En estos casos, cuando tenemos dos exponentes, lo que se hace es que se conserva la base y se multiplican los exponentes. Vean por acá que tenemos dos exponentes. El 3 y el 6 son exponentes. Entonces yo multiplico 3 por 6. Y 3 por 6, 18. Eso serían las leyes de potencias. Y eso es precisamente, si nos vamos a las actividades que tienen que desarrollar ustedes,
Esto es lo que tendrían que desarrollar acá. Resuelvan las siguientes operaciones con potencias aplicando las propiedades de las potencias. ¿Cuánto me da 3 a la menos 2? ¿Cuánto me da 2 tercios a la menos 5? Es aplicando las leyes de potencias. No es resolviéndolo con la calculadora, no. Es aplicar las leyes de potencia, las que están al lado de arriba. No es de que ustedes van a meter esto en la calculadora y van a colocar el resultado, no. Es aplicar leyes de potencias. Ahora, tenemos por acá también una nota. Y la nota dice, se debe tener cuidado con la estructura de una potencia. ¿Por qué? Porque los paréntesis juegan un papel fundamental dentro de la potencia. Puede existir un menos dentro del paréntesis, puede existir un menos fuera de un paréntesis y eso va a cambiar toda la estructura de la potencia. También puede ser que existan paréntesis, puede ser que no existan paréntesis. También va a cambiar la estructura de la potencia en un número racional. Por ejemplo, si el exponente eleva solo una parte del número racional, pues solamente a esa parte va a elevar. Por ejemplo, aquí tenemos 3 quintos, pero el 3 está elevado a la 2. Ese 2 es un exponente del 3, no del 5. Y por eso yo desarrollo 3 por 3, desarrollo la potencia 3 a la 2 y ya tengo el resultado. Ahora, si el signo de negativo se encuentra fuera del paréntesis de la potencia, pues está fuera del paréntesis. Ese signo yo lo voy a conservar, lo voy a arrastrar hasta el final. La potencia que yo voy a resolver es 3 quintos a la 2. Ese menos pues es parte del resultado, pero no va a afectar en nada la potencia. Si en una potencia de base negativa no existen paréntesis, va a ser muy parecido cuando tenemos paréntesis. Ese menos no pertenece al 3, pero no pertenece a la potencia. El 2 está elevando el 3, no está elevando al menos 3. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado por ahí. Por acá también les dejo un link y un código por si acaso quisieran visualizarlo. Es algo opcional, no significa que si no lo ven no pueden continuar haciendo la práctica. Si pueden continuarla, simplemente que es algo opcional. Luego tenemos el tema de raíces, que esta estructura que tenemos por acá es muy importante manejarla, saber identificar cuál es cuál. Por ejemplo, la raíz es el resultado, el subradical es 125 y el índice, aquí dice exponente, pero es el índice sería 3. El radical sería toda la estructura, todo esto es la estructura de un radical. Entonces el 3 corresponde a índice, no exponente. Sería parte de un exponente, pero esto es el índice. El subradical, lo que está dentro de la raíz, y la raíz es el resultado como tal. Yo puedo convertir de un radical a una potencia, y esta es la estructura, raíz enésima de b es igual a a. Entonces yo lo que hago es que tomo la raíz y la elevo con el índice, y eso me va a dar precisamente el valor de subradical. Es una conversión lo que se hace por ahí. El cálculo de raíces por lo general se va a hacer con la calculadora, no nos vamos a complicar. Simplemente metemos la expresión en la calculadora, así como aparece, y de esa forma pues vamos a tener la facilidad de resolver las raíces. Vamos a ver cómo se resuelve en una calculadora. Por acá tengo la calculadora, quiero verificar esta raíz cúbica. Entonces primero que todo tengo que colocar la raíz cúbica. Si yo coloco esto no es raíz cúbica, es raíz cuadrada. Si yo coloco un 3 y después coloco la raíz cuadrada, eso no es raíz cúbica, eso es 3 raíz cuadrada. ¿Cómo coloco la raíz cúbica? La raíz cúbica se colocaría con el shift y con el símbolo de raíz. Entonces vean que ahí aparece ya el 3 en la parte superior, en el índice. Luego dice menos 125 entre 27, entonces tengo que colocar fracción, colocar un menos, porque así viene en la estructura, 125, en la parte de abajo colocaría el 27 y solamente ahí le daría igual. Y automáticamente me genera el resultado que tenemos ahí. Entonces cuando yo quiero colocar una raíz cuadrada, solamente raíz cuadrada, coloco esta. Presiono ese símbolo y listo. Y ahí puedo colocar 0,16 y darle igual. Y ya voy a tener el resultado. Tener cuidado porque en las raíces de índice par no pueden haber números negativos. Su radical no pueden ser negativos, tienen que ser positivos. Entonces para que lo tengan por ahí presente también.
Si quisieran colocar una raíz cúbica, shift raíz. O si quieren colocar una raíz cuarta, o quinta o sexta, sería shift y este símbolo donde viene una X con un cuadrito. Ahí presiono y vean que aparece la estructura de raíz con dos cuadritos en blanco, uno que representa el índice y el otro que representa el subradical. Ahí yo podría colocar en el índice, puedo colocar cualquier número y bajar hasta que precisamente me encuentre en la parte del subradical y ahí pueda colocar la expresión que desea determinar. Entonces por ahí ya tendría, digamos, esa expresión. Eso por parte de la implementación de la calculadora. Estas son algunas propiedades de los radicales que se les dan nada más a conocimiento. Raíz enésima de x a la n, el resultado siempre van a ser 2. Uno positivo y uno negativo, menos x y x. Por eso se coloca como valor absoluto de x. Raíz enésima de x por y es lo mismo a la raíz enésima de x por la raíz enésima de y. Se separa la multiplicación en dos radicales, pero manteniendo siempre el mismo índice. Lo mismo sucede en una división. Yo puedo separar las radicales en una fracción con dos radicales, pero con el mismo índice. Cuando tengo dos radicales, un radical dentro de otro radical, pues lo que se hace es que se multiplican los índices. Y cuando tengo un exponente dentro del subradical, entonces yo puedo sacar ese exponente fuera del radical. Son propiedades de los radicales. Pero como aquí la parte racional vamos a trabajarla con calculadora, no vamos a tener mucho problema. De igual manera tienen dos videos, dos códigos donde ustedes pueden verificar. Es teoría extra, no es opcional, no es obligatoria. Y en las actividades pues ya la había desarrollado algunas partes. Esta parte sí lo pueden desarrollar con calculadora. Determina el resultado, ahí es determinar el resultado, ahí sí se puede usar la calculadora. Por acá es indicar cuál es el índice, cuál es el subradical y cuál es la raíz, de acuerdo a lo que tengo por acá en esta expresión y lo que teníamos de teoría. Y por último tenemos 5 ejercicios con radicales que ustedes van a poder desarrollar con la calculadora. Ustedes los meten en la calculadora y verifican el resultado, solamente sería eso. Por acá tenemos un falso y verdadero que también podemos verificar. Metemos esto en la calculadora, luego metemos esto otro y si nos dan exactamente lo mismo pues es verdadero, si nos dan diferentes sería falso. Esto es un acertijo que ustedes van a desarrollar. Esto es algo opcional donde ustedes van a tener un formulario con preguntas. Si yo le doy clic acá, dirige a esta otra parte donde precisamente ustedes van a completarlo y lo van a desarrollar. En esta parte pues obviamente ustedes van a elegir la sección y al final de completar el formulario les va a tirar cuáles están buenas y cuáles están malas. Eso sería lo que ustedes tienen que desarrollar en la primera guía. Espero que el video les haya servido.